Día, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como bien ahí Sol decía, vamos a estar charlando sobre la guía PMBOK, sobre el cuerpo de conocimiento del PMI, que nos invita a pensar, a repensar un poco los proyectos. Vamos a ver el mundo, en el mundo actual, cómo estamos gestionando, cómo queremos gestionar, ¿sí? Algunas nuevas tendencias y cambios clave que nos trae esta guía. Así que hoy los vamos a acompañar durante este rato junto a Martín Cordiano. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por sumarse. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo va? ¿Qué Muy haces, bien, Guille? muy ¿Qué hace bien. Juan? Y ¿Está acá por está ahí? Juancho, también Juan Martín Anchordoki. Bienvenido, Juan. Buenos días, bueno, y gracias por invitarme, para poder compartir este momento con ustedes. Bueno, un placer ir teniéndolos, se va sumando gente, vamos a ir de a poco arrancando la charla, ¿sí? Un Sí. poco contarles, Juan, además de trabajar con nosotros en práctica ya hace algunos años, actualmente tiene un rol en el directorio de PMI Buenos Aires, del capítulo Buenos Aires, como Past President, Juan. Past Exactamente, President. immediate past president, o sea, sería el presidente anterior inmediato, porque el año pasado cumplió el rol de presidente y este año quedó como asesor del presidente actual. Exacto, aparte está muy interiorizado al tener todavía una pata adentro del directorio y del capítulo. mm, Está muy actualizado con temáticas de PMI, por eso también la invitación a que nos acompañe. Actualmente con Juan somos voluntarios del capítulo Buenos Aires y de la región de PMI, con lo cual vamos recibiendo constantemente, estamos muy atentos a cada actualización que va saliendo, con lo cual nos gustaba un poco compartir con ustedes qué es lo que estamos viendo, qué es lo que nos trae de nuevo esta nueva guía, este cuerpo de conocimiento que nos propone el PMI cada 4 o 5 años actualizándose. Y, y bueno, vamos a ir explorando los cambios más relevantes, ¿sí? El estándar, digamos, de este estándar global. La idea es recorrer juntos cómo este estándar responde a los desafíos actuales que tenemos en el mundo de los proyectos, ¿sí? Hoy tenemos gran complejidad, ciclos cortos, cada vez más cortos, equipos distribuidos, irrupción de tecnología todo el tiempo, ¿sí? Como hoy actualmente la inteligencia artificial. Esto es una charla más también en el ciclo que venimos Sí, haciendo. en el ciclo de gestión que, bueno, retomamos un poco este año con las distintas temáticas. Ya estuvimos hablando un poco la vez pasada sobre la composición de equipos. Hoy vamos a ir con esto del PMBOK, lo nuevo. Recuerden, para los que ya están conectados, que tenemos una sección de preguntas y respuestas, así que a medida que vayamos avanzando en el webinar, hagamos un poco también interactivo y pueden ir dejando preguntas y a medida que las vamos leyendo tratamos de contestarlas. Pero sí, este es un nuevo capítulo dentro de este ciclo que retomamos este año y que lo vamos a hacer en principio una vez por mes o cada 20 días más o menos. Así que bueno, estén atentos. Las charlas anteriores también quedan, al igual que esta, van a quedar grabadas, con lo cual hay un canal que después le va a llegar el acceso para que, bueno, lo puedan rever o lo puedan compartir si alguno por ahí lo considera necesario. Así que arrancamos un poco con, Bien, con esto, ¿no? bien, perfecto. Sí, de hecho, ahí un poco la idea principal es que no se trata solo de un cambio de versión Ujú. del PMBOK, sino de una evolución en la manera que estamos pensando y gestionando los proyectos, ¿sí? Eh, Antes un poco de meternos de lleno en lo que es los cambios técnicos, hagamos un ejercicio rápido. Vamos a pensar en estos últimos proyectos complejos en los que estuvieron participando. Martín, vos tenés un equipo de PMO grande donde está lleno también de proyectos complejos. ¿Cuántas veces tuvieron que improvisar porque el plan original no se ajustaba a la realidad?
¿Cuántas veces sintieron que el marco de referencia que usaban se estaba quedando corto? Bien. Esa misma sensación, esa sensación es exactamente lo que motivó esta nueva edición del PMBOK, de la versión 8. ¿Sí? Esto nace de la necesidad real de las organizaciones de contar con un estándar que, digamos, sea tan dinámico como los contextos en los que estamos operando. ¿Bien? Y cómo, acá lo que me gustaría tomarme un minuto para contarles un poco cómo es que se forma, cómo es la idea, cómo se genera una versión nueva de un PMBOK. No es que a PMI se le ocurre y dice, bueno, 3 personas se juntan, escriben, reescriben y de repente sale la nueva versión. Es un proyecto, es un proyecto y es un proceso bastante más largo. Bien, es una construcción colectiva de quienes trabajamos en gestión. Básicamente, cada uno de nosotros podemos estar involucrados en la guía que pasó o en las próximas guías, con lo cual no es un proceso cerrado. Bien, podemos ser parte en distintos roles. Hay roles de desarrolladores, de escritores, hay roles de curadores, revisores de los contenidos y es una guía que se arma desde la comunidad para la comunidad. Con lo cual es algo muy rico y que se basa básicamente en lo que hacemos, en cómo nosotros vamos percibiendo la profesión. ¿Sí? Para que se den una idea, esta versión es la que más basada en datos hasta ahora, ¿sí? Les dejo algunos números como para que tengan presentes. Primero se estableció un equipo formado por voluntarios que aplicaron para sumarse al desarrollo. PMI abre una aplicación, bien, para participar. Aplicaron 240 personas, de las cuales quedaron 24. 12 para desarrollar, 12 para revisar. De ahí se empezaron a mandar encuestas. Se mandaron 3.400 encuestas que fueron completadas por profesionales de la gestión de todo el mundo, básicamente, ¿sí? Y ahí se recompilaron más de 48.000 puntos de datos que se fueron leyendo, ¿sí? Que se fueron teniendo presente, que se fueron también algunos descartando. De ahí en más hubo 2 rondas que si ustedes están en LinkedIn y siguen a PMI, pueden haber visto esas rondas porque son abiertas, ¿sí? Hubo 2 rondas de retroalimentación pública a toda la comunidad que generaron, aparte, más de 12.000 comentarios. Se leyeron, se tuvieron presentes, se descartaron. ¿Sí? Este fue el trabajo de un equipo que fue altamente diverso, digamos, con profesionales de distintas industrias y países. Con lo cual la voz del PMBOK es la voz nuestra, es la voz de los profesionales que estamos en la gestión de proyectos, en la diaria, como ustedes, como nosotros, y que bueno, estamos participando. De hecho, yo he participado en las últimas 3, 4 guías, también compartiendo un poco alguna duda, alguna consulta, algún comentario que me parece a mí en los que podemos ir mejorando, en los que podemos ir evolucionando. Y volviendo un poco ya a la presentación, vamos a empezar por entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. ¿Sí? A ver, un poco, cambios claves que tenemos. Vamos a estructurar la presentación en torno a 3 grandes ejes que le vamos a resumir brevemente. Primero, la evolución del estándar. ¿Sí? Acá vamos a poder ver cómo la octava edición adapta el marco de un ecosistema cada vez más dinámico, como el que estamos viviendo todos actualmente, con ciclos de entrega más cortos, como les decía antes, mayor exigencia en la trazabilidad de lo que vamos haciendo y el valor de lo que generamos. Valor, palabra que va a surgir, que me van a escuchar varias veces hoy comentar. ¿Sí? Ya no alcanza con completar tareas, necesitamos demostrar impacto. Como segundo punto, el enfoque de adopción práctica. ¿Sí? Esta versión promueve algo fundamental, que el estándar se adapte y se adopte de verdad a la realidad, no que simplemente lo tengamos presente como para ir a rendir algún examen, el examen PMP. ¿Sí? Integra de una manera natural métodos o modelos ágiles de gestión, modelos híbridos tradicionales, reconociendo que en la realidad los proyectos rara vez siguen un único enfoque. De esto venimos hablando con Martín ya hace varios años. Hace varios años, lo que en realidad llamamos la gestión adaptativa,
que ya no es discutir si un marco es mejor o es peor, sino directamente es, dependiendo del contexto, usemos los marcos o las prácticas que mejor se adapten a eso. Exactamente, en cada momento y repensarlo constantemente y desafiarlo constantemente. Y como tercer punto, lo que es las tendencias y los desafíos actuales, sí que esta versión del PMBOK incorpora temas como inteligencia artificial, la gestión de proyectos, la evolución de la PMO con roles más estratégicos, tema que hemos conversado el mes pasado, con el cual hemos abierto el ciclo de gestión, de las charlas de gestión con Martín, ¿sí? Y una presión constante por acortar lo que le podemos llamar el time to value, que es como el tiempo desde que invertimos, desde que hacemos la inversión hasta que vemos resultados concretos. ¿Sí? Es un poco cómo está estructurada la charla y hacia ahí vamos con Juan. Juan, todo tuyo. Muy bien, gracias, Guille. Bueno, un poco basándome en todo lo que comentó Guille recién, y esta diapositiva va a ser un poco el resumen de por qué la nueva versión del PMBOK. Y si me dicen por qué era necesaria una nueva versión, o sea, si es un estándar, no alcanza con un estándar mantenerlo en el tiempo, y la verdad es que no. Tenemos un entorno totalmente cambiante, como recién comentaba Guille, o sea, la necesidad de los proyectos, de las organizaciones, la búsqueda de la entrega de valor constante, y no solo desde las organizaciones, también cambios regulatorios, el avance tecnológico que, o sea, hace 5 o 10 años tal vez no podíamos ni imaginarnos de los avances que tenemos hoy. Eso hace que el PMBOK tenga que cambiar, ¿no? Eh, Formas de trabajo diversas. O sea, ya sabemos que hablar de un proyecto puramente predictivo no va, tampoco un proyecto puramente ágil. Sabemos que necesitamos ir armando nuestro propio kit de herramientas para eso, con cosas ágiles, cosas tomadas de los métodos más tradicionales. O sea, a la vez tenemos grupos de trabajo, equipos distribuidos geográficamente, con diferencia cultural. O sea, la evolución del entorno hace que el estándar también tenga que cambiar, ¿no? Esto hace también que el estándar no solo tenga que cambiar y tener una nueva versión, sino que esta versión sea adaptable. ¿A qué nos referimos? Que sea una guía que nos oriente qué herramienta tomar para cada tipo de proyecto, para cada necesidad, eh, pero no un manual. O sea, esa es la diferencia que me gusta hacer por ahí, marcarlo. No es algo que me dice, tenés que ir por allá, tenés que ir por allá, sino lo mejor sería ir por ahí, te sugiero ir por ahí. Es como un GPS. O sea, nosotros ponemos el GPS en el coche y decimos, bueno, me dicen 100 metros, dobla a la izquierda, ¿no? Pero si yo veo que el camino no me gusta o que no quiero ir por ahí, no voy a doblar a la izquierda, voy a tomar el camino que yo quiero, teniendo en cuenta que el GPS me dijo que tenía que ir por la izquierda. Después seguramente me doy cuenta que tenía que ir por la izquierda, pero bueno, yo tomé la decisión y no fue el auto, o sea, el GPS no tomó el control de mi coche y dijo, dobla, ¿no? Entonces un poco el estándar hace eso. Tiene que ser adaptable, no me puede decir, hace esto, sino te sugiero que la mejor práctica es hacer esto. ¿M? Y por eso es que tiene que haber una nueva versión. Eh, por estos cambios constantes y rápidos que estamos teniendo. No sé qué te parece, Guille. Sí, sí, me parece totalmente real y estoy muy de acuerdo con todo esto que decís. Y también un poco para entender la nueva versión, también hay que ver un poquito la película completa, ¿no? Vamos a ver un poco la evolución reciente que tuvo el PMBOK, ¿sí? Desde lo que era la versión 6 hace más o menos 9 años, cómo mutó la versión 7 y por qué estamos llegando en este momento a la 8. Es útil que veamos un poco la película completa. Si nos vamos al 6, que fue la última versión que tenía los famosos procesos, los grupos de proceso y las áreas de conocimiento, esa versión estructurada que fue publicada en 2017, ¿sí? Esta representó una máxima expresión de enfoque por procesos, básicamente. Si se acuerdan, tenían 49 procesos, organizados en 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos. Los grupos de procesos, si vemos el cuadrito clásico, teníamos inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre.
¿sí? Y si vamos por las áreas de conocimiento, hablamos de integración, de alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, contrataciones y stakeholders. Si me va bien la memoria, me parece que no me olvidé ninguno. Y No, nombré muy los bien. 10. Bueno, esto era muy completo, era muy estructurado, ¿sí? Pero también bastante rígido. O sea, funcionaba bien en contextos predictivos y regulados, pero a veces se quedaba corto cuando los proyectos requerían cierta adaptabilidad. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasó cuando fuimos a la versión 7 del PMBOK? Que fue toda una revelación, tuvo un giro radical ahí en el 2021, después de la pandemia. Había cambiado también un poco, nos había presentado PMI en el pulso de la profesión en su reporte anual, que es global, y es un poco las investigaciones que hace el PMI, también venía de la mano con las habilidades, las nuevas habilidades de los líderes de proyecto, que cambiaba ese triángulo de skills requeridos para los líderes en aquel momento, venía con un cambio radical, ¿sí? Y de repente nos encontramos con que se abandonaron, en esa versión 7, se abandonaron los procesos, se adoptaron 12 principios y 8 dominios de desempeño. Empezamos a hablar de principios, de dominios, ¿sí? El foco pasó de qué hacer a qué lograr, ¿bien? Fue revolucionario en su filosofía, pero, digamos, muchos profesionales sintieron que perdieron la guía operativa, ¿sí? Sabían hacia dónde querían ir, pero no tenían el mapa detallado del cómo. Bien, yo a veces lo nombro el PMBOK 7 como un paraguas que aceptaba modelos de gestión, aceptaba estos dominios, estos principios, nos traía estas maneras de trabajo. Sin embargo, muchos profesionales nos seguían diciendo, y muchas organizaciones también, bueno, el modelo de gestión que tengo armados, igual me parece que está bueno estructurarlo en procesos, con mis grupos de procesos, áreas de conocimiento, tengamos los ciclos de vida más predictivo y después vemos cómo hacemos, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa con la guía 8? Bueno, tenemos como, llega la síntesis inteligente, podemos decir. Recupera procesos, ¿sí? Ahora son 40 en vez de 49, no prescriptivos, ¿sí? Y los combina con principios refinados, que ahora son 6 en vez de 12, ¿bien? Son más claros, ¿sí? Y tiene un equilibrio entre el rigor operativo del 6 y la visión estratégica del 7, ¿sí? Vamos a pensarlo como la versión que finalmente conecta el qué hacer con el para qué hacerlo, básicamente. ¿Bien? Y vamos a ver de esto de qué se trata. ¿Okay? Vamos a hablar de los fundamentos, de la definición de proyectos y de principios. ¿Sí? Ahora que tenemos un poco claro el contexto y la evolución, ¿bien? De dónde venimos, a dónde estamos, de dónde venimos, contexto histórico, ¿sí? ¿Qué nos sucede hoy? Vamos a entrar un poco en la sustancia de la versión 8 del PMBOK, el cuerpo de conocimiento, que a mí me gusta muchas veces decir, es el PMBOK, no es el PMBOK. Algunos se ríen cuando lo comento, pero parece una obviedad, pero no lo es, porque es un body of knowledge, es un cuerpo de conocimiento, no es un book, no es un libro. Es un libro, claro. Bien, o porque a veces le dicen penbook, el pinbook, el PMBOK. Bueno, no, hablamos del PMBOK, ¿sí? Vamos a empezar por los fundamentos, cómo cambia la definición misma de proyecto, ¿sí? Y cuáles son, digamos, los principios que guían todo el estándar. Esto es importante porque cambia la definición base, como vamos a ver ahora, ¿sí? Cambia todo lo que, digamos, una vez que cambia la base, también cambia lo que construimos sobre ella. ¿Sí? Es como cambiar cimientos de un edificio. ¿Bien? Ahora afecta a los pisos que van a venir después. ¿Y qué viene después? Como podemos ver acá en la diapositiva que tenemos. Bueno, lo primero que cambia es la definición de proyecto. Nosotros estamos conviviendo con una definición de proyecto que venía literal desde hace como 40 años. Claro. Bien, bien desde la teoría, y este es uno de los cambios más profundos que nos trae la versión 8, ¿sí? Es la redefinición del concepto mismo de proyecto. Bien, teníamos una definición clásica que decía que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿sí? Que para crear un producto, servicio o resultado único. Bien, y esta nueva guía evoluciona esta definición hacia una iniciativa que crea valor en un contexto específico. Aparece de nuevo la palabra valor.
y aparece todo el tiempo la palabra valor. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué valor vamos a entregar con lo que estamos haciendo? Y aparece algo que para mí está buenísimo, y yo lo venía escuchando hace un tiempo desde uno de los principios de Discipline Agile, que es el contexto. Me acuerdo que de Discipline Agile, entre todos los 7 principios, había 2 que decía el contexto importa y las opciones son buenas. Y traigo esto, del contexto, ¿sí? Entonces, iniciativa, ya no es un esfuerzo temporal, es una iniciativa que crea valor en un contexto específico. Y ese contexto va cambiando, todo el tiempo nos cambia el contexto, todo el tiempo nos mueve en el arco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a gestionar de acá en adelante? Bueno, esta guía también nos prepara un poco para este tipo de contexto en el que vivimos hoy en nuestros proyectos, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante este cambio? Bueno, porque desplaza el foco del entregable al impacto que generamos con nuestro trabajo. Ya no basta con entregar a tiempo dentro del presupuesto, ¿sí? El triángulo de la triple restricción, ¿sí? Si aquello que entregamos no genera valor, ¿sí? Genera valor real para la organización, para el negocio, para los stakeholders, básicamente, ¿sí? El contexto pasa a ser básicamente determinante, como lo dice el segundo punto, importancia del contexto, ¿sí? La misma solución técnica puede ser un éxito rotundo en una industria, ¿sí? Y no tanto en otra, por llamarlo fracaso, no quiero llamarlo fracaso, pero en otra quizás no tenga un impacto tal. La cultura organizacional, las restricciones regulatorias, ¿sí? Las expectativas de los stakeholders, todo influye en cómo definimos y medimos el éxito. Y acá vamos a tener también que charlar un poco de cómo definimos el éxito nosotros en la organización y cómo lo vamos a medir. ¿Lo tenemos tan claro eso o todavía no? Bien, en la práctica esto implica que desde el inicio del proyecto necesitamos definir criterios de éxito basados en beneficios, no solo en entregables. Necesitamos formular hipótesis de valor y medirlas continuamente. Necesitamos gestionar activamente a los stakeholders como co-creadores de ese valor, no como receptores pasivos de lo que entregamos. Vení, sumate, sentate acá en la mesa con nosotros, co-creemos juntos el valor que le vamos a dar al proyecto, ¿sí? El valor además no es solo económico, bien, incluye dimensiones intangibles como la reputación, satisfacción del cliente, aprendizaje organizacional, posicionamiento estratégico, entre otros. Con lo cual ahí tenemos como una nueva definición para tomar, para adoptar, para darnos vuelta y empezar a trabajar ya desde el día de mañana. Vamos a hablar valor, contexto, impacto, medición de éxito, beneficios, y no solamente económicos, sino o tangibles, vamos a ver los intangibles también. Y sin dudas estos puntos que estás trayendo, Guille, claramente nos obliga a cambiar justo esto que decíamos anteriormente, ¿no? La adaptabilidad. Es cómo adaptamos, porque todas estas cosas, esto que decías vos del contexto, y lo vuelvo a ponerle foco porque me parece que es importante, bueno, va a ser parte de las cosas que tenemos que estar revisando permanentemente, digamos. No va a ser algo de, por ahí a veces uno cuando habla de contexto, bueno, a ver, veo mi contexto al principio, por ponerle un orden, ¿no? Igual. Al principio de mi proyecto y con eso avanzo. Bueno, ahora el contexto lo vamos a tener que estar evaluando permanentemente, porque justamente en esto de que todo cambia tan rápido, sin duda el contexto nos cambia. Entonces acá donde también una de las cosas que justamente venimos conversando, esto de los marcos y lo que decíamos al principio del PMBOK, que es adaptativo. Bueno, también muchas de las cosas que tenemos que ir pensando, que muchas veces nos pasa en los proyectos, que a veces definimos un modelo de gestión, ¿sí? Que creemos que ese modelo de gestión tiene que ser el mismo del principio al fin. Que no va a cambiar. Que no va a cambiar, porque, bueno, ahora en esto que acaba de decir Guille es una de las claves, después lo vamos a ver un poquito más adelante, que tiene que ver con, ojo, porque posiblemente mi contexto haga que también cambie mi modelo de gestión en un proyecto que hoy era un poquito más incierto
y que ahora puede ser un poco más predictivo, Tal pero cual. en un momento vuelve a ser más incierto o estoy más... y eso va a ir cambiando permanentemente. Entonces me parece que una clave es empezar a entender que tengo que ir justamente mirando el contexto para ir adaptando mis modelos de gestión. Sí, sí, ¿Sí? absolutamente. Gracias por traerlo. Y de hecho, hasta puedo tener distintos modelos, porque en el mismo Total. proyecto, con los equipos, lo vimos el otro día. La Ujú. semana pasada hablamos Tal de cual. las distintas velocidades. Las distintas Y velocidades. quizás ¿Sí? tenga que gestionar un equipo, una parte del equipo o un equipo de proyecto de una manera y otro equipo de proyecto de otra De otra manera. manera. Y tenga que Total. usar dos modelos. Sí, la semana pasada por ahí, a los que no estuvieron, hacemos algo rápido para traerlo a esto. Hablábamos de tareas justamente que apoyadas por la inteligencia artificial como acelerador, ¿no? La inteligencia artificial como acelerador. Bueno, ¿qué pasa cuando empezás a tener un proyecto en donde tenés actividades que son automatizadas o automáticas a través de la inteligencia artificial, que va a ser parte del contexto, ¿sí? O cosas manuales que capaz que en la mitad del proyecto empiezan a ser asistidas por un agente o empiezan a ser resueltas por un agente. Mi contexto va a cambiar permanentemente. Tal cual. Entonces, tengo que empezar a gestionar las velocidades y los distintos momentos de mi proyecto. Tal cual. Y mucho de esto nos trae esta guía en su versión 8. Vamos a ver algunos de los cambios claves. ¿Sí? Vamos a hablar de principios. Juancho, todo tuyo, Sí, acá. sí, como no, estabas escuchándolos atentamente y la verdad que me dieron pie para esto que tenemos que comentar ahora, ¿no? Principios dice, bueno, ahí lo dice la diapositiva, dice de 12 a 6. O sea, les parece muy drástico, ¿no? La reducción que se hizo, pero en realidad era necesaria. O sea, ¿quién recuerda 12 principios? ¿Quién aplica conscientemente esos 12 principios? Es muy difícil. Seguramente alguien lo hacía, pero es muy difícil. Entonces, por ahí lo que se buscó es lograr una cantidad que sean más fáciles de internalizar, de memorizar y de aplicar, ¿no? Que tampoco son principios que se aplican puntualmente en todos los casos y de la misma manera. Tal cual. Depende del contexto, ¿no? El contexto cambiante del que hablábamos. O sea, son principios que funcionan como guardrails, ¿no? Que nos establecen límites dentro de los cuales podemos movernos con libertad. ¿eh? No te dicen exactamente qué hacer, sino qué criterios consideras para decidir, ¿no? Excelente. Eh, esa cosa valioso en situaciones de trade-off donde eh, tenés que ver a qué velocidad priorizás, si vas con mayor velocidad o mayor calidad, aceptás más riesgo, pero entregás antes. O sea, el concepto de valor está muy presente también. O sea, uso más presupuesto, pero estoy entregando valor antes. Entonces esa cosa de la triple restricción que comentaba Guille antes también, o sea, ya jugamos como que la triple restricción encierra el valor, ¿no? Entonces jugamos con eso para proteger el valor y entregar valor antes. Es un poco lo que nos quiere mostrar con estos principios ahora era el PMBOK, ¿no? Se habla del impacto que en el project, en la práctica diaria del PM, ¿no? Del Project Management. Ya es como que con esto de poder de tomar decisiones o facilitador de decisiones, ya deja de ser un mero administrador de un cronograma o de un presupuesto. Es un facilitador de decisiones. Como Guille decía hoy, nos sentamos con los stakeholders, con sponsors y decidimos sobre el proyecto. Nosotros facilitamos la tarea de quienes llevan adelante el proyecto. O sea, hay que sacarse de la cabeza de que el PM es el que lleva adelante el proyecto. El PM es el que empuja a que el resto lo haga, ¿no? Es el equipo de proyecto el que realiza el Ujú. proyecto. Tal Eso cual. por ahí es importante. Y lo importante es que estos principios son transversales, ¿no? Son transversales y adaptables para proyectos, programas, portafolios. O sea, lo importante es que toda la organización hable un mismo lenguaje y pueda entender estos principios. Por algo el término principio, ¿no? Es algo que es transversal a la organización más allá de los proyectos también. Ujú. Un poco esa es la idea del por qué los principios y por qué se redujeron de 12 a 6. Un poco Perfecto. eso, si querés. Pasamos a la próxima y vemos un poco cuáles son esos 6 Aquellos hay que principios. quedar. Exacto, esos 6 que quedaron, que son, que tienen todos
todos tienen que ver con todos. Un poco esto, el primero habla de visión holística y un poco es el que engloba todo, ¿no? Porque habla de, hablamos de un proyecto como un sistema interconectado, no como un conjunto de tareas o procesos aislados. Cada tarea que hacemos depende de otra, influye en otra, ¿no? Cada decisión que tomamos va a influir en otra decisión e impacta en el cronograma, en el presupuesto y en el valor que estamos entregando de ese proyecto. Pensar holísticamente significa anticiparse a que esas dependencias se conviertan en problemas. O sea, si yo estoy pensando en el todo, puedo tener riesgos, pero la cantidad de problemas se me van a disminuir, se van a reducir. ¿eh? Un poco esa es la idea de visión holística. Bueno, como segundo tenemos el enfoque de valor, que ya estuvimos hablando de eso, es quizás el principio más transformador que tenemos acá. O sea, nos obliga a preguntarnos constantemente, por ahí lo que decía Martín hace un ratito, que si no es necesario cambiar el alcance, cambiar nuestro cronograma, cambiar un presupuesto. O sea, eh, todo el tiempo estamos preguntando cómo podemos entregar el valor que prometimos o más, porque tal vez el contexto nos esté pidiendo que tenemos que entregar más valor todavía del que se nos pidió. Y ahí es donde tenemos que priorizar entre beneficios Exacto. medibles, resultados y no solo actividades. Después tenemos la calidad integrada, dice ahí. Hablamos ya el testing por ahí, la validación no es una de las últimas etapas del proyecto. Tenemos que pensar en incluir la calidad y la validación desde el inicio. Como comentaban hoy, es sentarnos con el stakeholder y decir, a ver, tengo esto, ¿te sirve? ¿Querés más? ¿Cómo podemos avanzar para poder conseguir? Siempre dentro de los límites de lo que cuando hablamos de alcance, de proyectos, o sea, no extralimitarnos y que el proyecto se convierta en otra cosa, pero sí dar esa posibilidad de entregar el valor que se necesita, porque tal vez lo que se planteó al inicio no es lo que se está necesitando ahora. ¿eh? Y liderazgo responsable, tenemos otro por ahí, que habla de el liderazgo desde el lado de fomentar la transparencia, la gestión activa de los stakeholders, eh, no solo tomar decisiones correctas técnicamente, sino hacerlo de manera que eso genere confianza, que facilite acuerdos de intereses diversos. Hablábamos de equipos diversos en todo sentido, culturalmente, geográficamente, con distintas ideas, y eso creo que es parte de este liderazgo responsable, ¿no? Después, sostenibilidad, que hoy es un término sumamente en boga y no Ujú. solo un término, es un modo de trabajar y un modo que las empresas quieren mostrarse y quieren cooperar con la sociedad. O sea, sostenibilidad desde el lado del impacto ambiental, impacto social. Y bueno, Guille lo decía hoy, o sea, estamos buscando cuál va a ser el impacto que va a producir este proyecto, ¿no? Cómo se mide el valor es por impacto. Entonces, creo que la sostenibilidad es un punto importante, o sea, no solo por ahí ser verde, como se habla, sino que esto sea sostenible en el tiempo. ¿No? Que para un proyecto vamos a ser súper sostenibles, terminamos el proyecto y se nos terminó nuestra sostenibilidad. No, eso es un Exacto. poco, es la organización tiene que ser sustentable para que el proyecto pueda ser sustentable y o sostenible. Y después hablamos de equipos empoderados, o sea, un poco hablábamos del liderazgo responsable y tiene que ver un poco también con esto, ¿no? De los equipos empoderados que promuevan la autonomía y la confianza de los colaboradores, ¿no? Que cada uno eh, tome su tarea, su parte del proyecto como algo propio, se empodere de eso y que el PM sea quien guía eso, quien ayuda a tomar decisiones, pero que el equipo esté empoderado y se sienta en libertad con las herramientas que el PM le va dando para decidir, para hacer y para llevar adelante el proyecto. Un poco esos son creo que el enfoque que se le quiere dar a estos 6 principios en los que se redujo los 12 que teníamos anteriormente en la versión 7, ¿no? Sí, tal cual. Y vos sabés que ahora estaba pensando en esto que vos decías, en el primer principio de la visión holística, también habla mucho en la nueva entrega del Pulso de la Profesión, que salió la semana pasada, Sí, ¿sí? Salió el estudio anual, el paper anual de PMI con todo el estudio global, habla de el pensamiento sistémico para gestionar la complejidad. Bien,
y trae mucho de esto de visión holística, y dice, uno de los puntos, ¿no? Decía, consiste en ver el proyecto como una red de interdependencias, no solo de tareas. Y en definitiva, me pareció que está buenísimo esto, más allá de tener la visión general, la visión holística, ¿sí? Y como dice acá en la diapositiva, analizar el proyecto como el sistema interconectado y tener en cuenta que es una red de interdependencias, en definitiva, el proyecto. Me encantó esa definición que nos trae ahí el paper del Pulso de la Profesión, que es abierto, se puede descargar de la página de PMI, salió la semana pasada el informe 2026 y está muy alineado también con lo que nos trae la guía, que en realidad, yendo a las bases, está alineado con lo que nos pasa a nosotros en la diaria, ¿ok? Por eso nos hace tanto sentido también, porque como decía al principio, lo construimos de nosotros para nosotros, así que eso me parece súper, súper Si me importante. permitís, Guille, Sí, sumar, porque por ahí no lo comentamos hoy al inicio, y es que está la posibilidad también de suscribirse, ¿no? Más allá de obtener el PMBOK, descargarlo, comprarlo, a lo que se llama el estándar PMI Plus, ¿no? Que es lo que son boletines, notas, informes que van sumando y van ampliando o modificando un poco la idea de cada PMBOK en sí, el periodo que todavía no se actualizó. Porque como decíamos hoy, el claro, tiempo para actualizar un PMBOK no es mañana me junto, nos escribimos y claro, en 2 semanas tenemos un PMBOK nuevo. Es algo que lleva tiempo. sí, sí, Entonces, se van publicando cosas en la web de PMI que nos permiten ir actualizándonos. Y eso es lo que después se toma también como base para una nueva versión para la del próxima. PMBOK. ¿No? Excelente. Por esto mismo de la constante actualización y necesidad de actualizarnos o cambiar situaciones que las veíamos como muy estándares y de un día para el otro cambian. Es Tal eso más cual. que todo. Buenísimo. Entonces, PMI Plus o PMI Plus, ahí se Sí. pueden suscribir también todos de manera gratuita Los y miembros es tenerlas. gratuito y bueno, el que no es miembro obviamente tiene que pagar un extra. Ahí va, de manera gratuita para los miembros. Muy bien, vamos a hablar un poco entonces ahora de la estructura operativa, ¿sí? Cubrimos ya los fundamentos conceptuales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se estructura el trabajo en el PMBOK 8? Vamos a hablar de áreas de foco, los 40 procesos y los dominios de desempeño, ¿sí? Y esta es la parte quizás que más les interesa a quienes necesitan aplicar el estándar en el día a día, aquellos que están ahí en el proyecto, porque es donde la teoría se convierte un poco en la práctica concreta, ¿sí? Vamos a ver ahora el cambio clave, el número 2. Habíamos presentado los principios, al principio, lo que eran el primer cambio clave, que eran los principios, ahora las áreas de foco, ¿sí? Las focus áreas reemplazan a los tradicionales grupos de proceso, de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿sí? Pero con una diferencia fundamental que no son fases lineales, ¿sí? En la versión 6, los grupos de proceso sugerían una secuencia. Primero iniciás, después planificás, después ejecutás. En la práctica, digamos, sabemos que los proyectos no funcionan así, ¿sí? Volvemos a planificar en medio de la ejecución, reevaluamos, ¿sí?, la justificación del proyecto durante el monitoreo, ¿sí? A veces incluso, no sé, reiniciamos componentes mientras cerramos otros. Entonces, estas áreas de foco reconocen esta realidad. Bien, son áreas de atención, no pasos secuenciales. Cada una digamos, tiene responsabilidades críticas. En inicio, por ejemplo, nos recuerda alinear objetivos y stakeholders. En la planificación nos pide definir cómo vamos a abordar el trabajo. En la ejecución es donde generamos los entregables. En el monitoreo y controles nos mantiene un poco en curso, ¿sí? Y en la parte de cierre o de closing, ¿sí?, aseguramos que capturemos lecciones, cerremos compromisos, ¿bien? Entonces, una ventaja importante acá es la compatibilidad con enfoques híbridos. Puedo estar haciendo sprint ágiles dentro de área de ejecución, dentro del área de ejecución del área de foco, mientras mantengo una planificación predictiva, ¿sí?, a nivel macro.
Estas áreas de foco, en definitiva, proporcionan un marco común que integra, ¿no?, eventos ágiles, por ejemplo, con planificación tradicional. Bien. Siguiendo un poco con los cambios, vamos al también cambio número 3, procesos. Tengo esto que decía 40 en vez de 49, son los prescriptivos, es una guía adaptable, ¿sí? Uno de los cambios también más celebrados de la guía es el retorno de estos procesos, algo que muchos profesionales extrañaban que no había sucedido en la versión 7. Pero ojo, no son los mismos procesos, ¿sí?, que la versión 6. Digamos, ahora son 40 versus los 49, ¿sí? La naturaleza es fundamentalmente diferente, son guías adaptables, no prescripciones obligatorias. Bien. Esto significa que las organizaciones tienen la libertad de elegir cuáles aplicar, cómo armar el modelo de gestión o cómo armar la forma del trabajo. En algunos momentos hablamos esto de cómo armar mi WOW, mi way of working, ¿bien? Con qué nivel de formalidad, en qué secuencia lo podemos hacer, ¿sí?, según el contexto específico. Entonces, de eso se trata esta guía, ¿sí? La utilidad de los procesos, en definitiva, es doble. Por un lado, funcionan como un checklist inteligente que nos ayuda ahí a no olvidar actividades clave, no nos morfemos, digamos, básicamente ningún elefante, ¿sí? Por ejemplo, definimos el alcance, identificamos los riesgos, planificamos la comunicación. Por otro lado, son lo suficientemente flexibles para adaptarse tanto a un sprint ágil de 2 semanas, si siguen haciendo de 2 semanas, por el otro día hablamos también que quizás cada vez serán más chicos, pero lo podemos adaptar tanto a un sprint como a un proyecto regulado de 3 años. Entonces, esto es lo que tiene de bueno estos 40 procesos que nos trae, que nos propone la guía. Bien, desde una perspectiva de coordinación, los procesos facilitan la conversación entre roles. Cuando el PM, el sponsor y el equipo técnico hablan de gestión de riesgos, todos entienden lo mismo, ¿sí? Esto establece controles mínimos necesarios sin caer en burocracia también innecesaria. Con lo cual, digamos, nos trae algo mucho más adaptable. Y acá también aparece un apartado que se llama de adaptabilidad, de tailoring, ¿bien? Que, digamos, en un proyecto, por ejemplo, con alta incertidumbre tecnológica, probablemente reforzaremos los procesos de gestión de riesgos y revisiones periódicas. En un proyecto regulado podríamos agregar procesos de auditoría y trazabilidad, que en otro contexto serían innecesarios, por ejemplo, ¿sí? La clave es adaptar, no adoptar ciegamente. Bien, de eso se trata. Bien, hablemos un poco ahora de los dominios de desempeño, Juancho. Sí, sí, bueno, como para ir cerrando esto de los cambios, ¿no? Hablábamos de los principios, hablábamos de las de los áreas de Dominios, foco, áreas ¿no? de Por ahí, foco áreas de de los foco que, procesos. como lo decía Guille recién, ya no son lineales. O sea, por eso pues, no es lo mismo que una fase, el nombre es el mismo, pero una fase nos lleva a pensar en algo lineal, algo ocurre esto, después lo otro, secuenciado, y áreas de foco es dónde poner foco sin que esté secuenciado de una forma establecida, ¿no? Entonces, pasamos por los procesos que se repiten, pero no son los mismos, no son prescriptivos, no es, como les decía hoy, no es un manual, es una guía, ¿no? Y ahora pasamos a los dominios de desempeño. Los dominios de desempeño que cuando vean los nombres van a pensar, bueno, estas eran las áreas de conocimiento que teníamos antes, pero ahí está agrupado en la diapositiva y nos gustó hacerlo de esa forma porque hablamos son 8, no sé, perdón, 7 dominios, 7, sí. 7. Y nos gustó agrupar primero la gobernanza efectiva, ¿no? La Ujú. gobernanza. ¿Por qué? Porque la gobernanza, como decíamos hoy, es lo que marca las reglas del juego dentro del proyecto, ¿no? Exacto. Que esta gobernanza, como decía Martín, tampoco es algo fijo, algo que se establece y tiene que ser así. Tiene que haber un marco de gobernanza en el que nos vamos a ir manejando, pero con el tiempo y el correr del proyecto, ahí podemos ir flexibilizándonos y cambiar esa gobernanza porque tal vez veamos que hay una forma mejor de llevar adelante el proyecto. Pero esto no deja de ser algo que engloba al alcance del cronograma, a las finanzas, a stakeholders, recursos, a los riesgos,
a todos los otros dominios de desempeño. Después tenemos también agrupado el balance entre alcance, cronograma y finanzas. ¿Por qué los tres juntos? Como hablábamos hoy, el famoso triángulo de La las restricción. restricciones, ¿no? Exacto. Y en el medio, ¿qué le ponemos? El valor. O sea, ¿qué cuida ese triángulo? ¿Qué limita la entrega de valor? No la limita, sino la protege, La ¿no? protege. Exacto, Sí. protege esa entrega de valor. Entonces, yo tengo que resignar alcance para poder entregar más valor. Tengo que modificar mi cronograma para poder entregar valor. Tengo que ajustar mis finanzas, gastar más, gastar menos, para proteger ese valor y poder entregar el valor que el proyecto requiere. ¿Eh? Un poco esa es la idea de por qué estos tres dominios los agrupamos de esta forma. Y Exacto. después tenemos stakeholders, recursos y riesgos, que son parte del éxito del proyecto, como saben. O sea, gestionar stakeholders y recursos hacen que los riesgos disminuyan también, ¿no? O sea, si yo tengo stakeholders bien gestionados, bien atendidos, que participan del proyecto, recursos capacitados, recursos comprometidos con el proyecto, la verdad que el manejo de riesgos es mucho más sencillo y ya hasta puedo hablar, como se habla por ahí, de no solo gestionar riesgos de forma negativa, sino que el riesgo se convierta en oportunidades también, ¿no? Sacarle ese tinte negativo al riesgo, Ese sino mote. hablar de riesgos positivos, ¿no? Exacto. Un poco eso. Entonces, la buena gestión de recursos y de stakeholders nos lleva a disminuir riesgos. Por eso que por ahí nos gustó agruparlo así y lo importante es la interdependencia. Interdependencia de estos dominios que hacen a la buena salud, al estado saludable del proyecto. Sabemos que ya no funcionan como silos, estos dominios funcionan como un sistema para entregar valor. Entonces, Excelente. un poco es eso lo que la salud del proyecto está dado en esto, cómo funciona ese sistema. Como nuestro cuerpo, si un órgano no funciona, el resto empieza a desmejorar. Esto es igual. Una de las partes, uno de los dominios del proyecto no funciona bien, el resto empieza ahí a aflojarse. Excelente. Gracias, Juan. No, Gracias. por favor. Y un poco antes de cerrar, vamos a hablar de las tendencias que nos trae, que nos incorpora esta versión del PMBOK, ¿sí? Que está redefiniendo nuestra profesión, básicamente. Y acá también lo voy a sumar a Martín. Vamos a hablar de, digamos, el PMBOK trae también un apartado de inteligencia artificial, un apéndice de evolución de la PMO y cómo está cambiando el rol del PM, ¿verdad? Ahí también te sumo un poco a vos, Martín Cho. Ahí. Sí, tal Ahí está. cual. Un poco acá. Sí, a ver, claramente, como veníamos conversando, el empezar a pensar en marcos o en contextos más adaptativos, y si le sumamos sin duda el componente de inteligencia artificial, claramente esto requiere una evolución en la gestión, ¿no? Como siempre decimos, o por ahí a veces remarcamos, sobre todo en este momento, no es que porque a veces se habla mucho de que la IA va a reemplazar un montón de habilidades o un montón de tareas. Hay algo que consideramos que no va a reemplazar, que es la gestión, digamos, ¿no? Pero sí va a requerir que nosotros, como gestores de proyectos o mismo de programas, empecemos a incorporar, ¿no? Otras habilidades. Algunas tienen que ver con, bueno, cómo utilizar la inteligencia artificial para justamente salir del lugar de tareas más operativas, más repetitivas, y posicionarnos en un lugar más de liderazgo, ¿sí? Que parece sencillo cuando uno lo cuenta, pero la realidad es que después en el día a día esto no es tan simple, porque justamente nos lleva a un lugar donde por ahí tengamos que empezar a tomar decisiones más frecuentemente, y a veces Desde ya. no tenemos esa gimnasia, sino Exacto. más la de justamente ejecutar tareas repetitivas, tareas bueno, justamente medir, no sé, avances de proyecto. Ahora, si tenemos que empezar a hablar de valor y empezar a tomar decisiones y cómo puedo ir cambiando mis modelos de gestión o mis técnicas de gestión en base al contexto, sin duda va a requerir de empezar a tomar ese ejercicio de poder decidir, ¿no? Tomar decisiones permanentemente. Y acá empieza a haber uno de los cambios que tiene que ver con
digamos, las tendencias o yo como gestor de proyecto va a tener que cambiar algo. Sí, sí. La inteligencia artificial en sí es un capítulo, digamos, ¿no? Que ya lo venimos charlando, digo, hoy por ahí no me voy a parar ahí, pero claramente está dentro de los proyectos que también, como parte de las habilidades de un gestor de proyecto, va a ser en la colaboración de el uso adecuado de esa inteligencia artificial. No solamente incorporar la inteligencia artificial como acelerador o como algo que me ayuda a salir del operativo, sino también, porque convengamos que en un equipo de proyecto van a haber muchas personas que utilizan inteligencia artificial, también cómo colaboro, cómo aporto en esa toma de decisiones para usar la inteligencia artificial de manera correcta, ¿sí? Que es correcta entre comillas, porque es todo un capítulo de cuál va a ser ¿Qué es lo correcto? qué es lo correcto, digamos, ¿no? Pero también tiene que ver un poco en esto de la evolución en la parte estratégica, porque justamente en esto de pensar en cómo mis proyectos van a ir siendo adaptables o el gobierno que le tengo que dar, sin dudas, empezar a pensar en la estrategia también va a ser un cambio que posiblemente muchos de nosotros a veces no lo teníamos, digamos, ¿no? Porque si empiezo a pensar en valor, un poco creo que lo comentaba Juan hace un ratito, digo, ya no es solamente pensar en un avance o en un cumplimiento o en un consumo, por ejemplo, de un budget, sino también empezar a ver cómo empiezo a generar valor. Y ahí la estrategia o pensar en una estrategia de valor, porque el valor no es directamente proporcional a un avance de proyecto, Exacto. como veníamos tan acostumbrados, o a un consumo de dinero. No es directamente proporcional. Me puede ir, vamos a llamarlo mal, en un proyecto dentro de lo que es el triángulo que conocemos de hierro, pero sin embargo puedo estar entregando valor. Tal cual. Y eso sin duda va a requerir de otra cabeza para muchos de nosotros. Entonces, esto va por ese lado también. Y esto es un poquito con lo que tiene que ver con las tendencias, digamos, ¿no? Insisto que lo que es la inteligencia artificial es un capítulo en sí mismo, y lo que hoy estamos diciendo de evolución o de tendencias, seguramente esto va a ir cambiando, ya está cambiando. Sí, es muy constante, es evolución frecuentemente. constante. A veces hablamos de tendencia, pero son cosas que nos suceden en el día a día. Sí, De hecho, evolución estratégica de la PMO fue lo que abordamos el mes pasado, tal cual. que ya le dedicamos también Tal cual. una charla. Sí, yo creo que en algún momento vamos a tener que dejar de usar la palabra tendencias, porque creo que la tenemos muy incorporada en nuestro vocabulario, Sí, pero porque ya no es, a veces la tendencia es algo que está por venir, tal ¿no? cual, Y hoy sí, puede ser, pero en realidad ya el venir es mañana, tal cual. ¿no? Y Entonces, es hoy, o es hoy, es hoy, o es es hoy hoy, es mismo. hoy. Entonces ya esto, por eso hablábamos mucho y le poníamos mucho foco al principio a la parte del contexto. Sí, ¿Ok? sí, tal cual. Bien, y también a partir de esto, cómo evoluciona el rol nuestro, El rol, claro. el rol del PM. ¿Sí? Acá me parece que hay algo, vamos a la que viene. Acá. Claro, acá está. Sí, acá hay algo que, esto me encanta, sí, más liderazgo y criterio y menos administración. Me parece que es un mensaje muy claro Sí. que nos deja esta guía. ¿Sí? El PM, y podemos hablar, iba a decir el PM del futuro, pero podemos hablar del PM de hoy. Sí, yo creo que ¿Sí? ya soy. El presente, Ya ¿sí? soy, Es ya un soy. facilitador de decisiones, somos facilitadores en definitiva, algo que vos decías, la toma de decisiones constantes, ¿sí? Alguien que no necesita tener todas las respuestas, pero sí la capacidad de hacer buenas preguntas, ¿sí? Gestionar conflictos constructivamente, generar confianza, digamos, entre los stakeholders con intereses diversos, ¿sí? Y a veces contradictorios. Con lo cual, ¿sí? El componente administrativo no es que desaparece, pero se transforma. Tareas Sí, repetitivas la parte administrativa la vas a seguir se teniendo. automatizan algunas Claro. cosas, se actualizan cronogramas, ¿sí? Generación, digamos, de reportes. ¿Sí? Esto nos libera un poco para enfocarnos realmente en lo que importa, la gobernanza inteligente, el desarrollo del equipo y la resolución de, Sí, yo creo que el impedimentos. liderazgo, lo que tiene que ver con el liderazgo, que parece como una frase bastante antigua, pero me parece que hoy, más que nunca, es donde el project manager va a tener que poner mucho foco, que es lo que después apalanca el resto de las cosas, ¿no? Tal cual.
el cambio de contexto, Tal cual. las tomas de decisiones estratégicas, qué tipo de marcos tengo que usar en este momento de mi proyecto, pero eso va a requerir de liderazgo, sobre todo porque también vamos a tener que, como desafío en los proyectos, mantener esa relación humana, No, absoluta. ¿sí? Y eso va a requerir de habilidades de liderazgo. De cada uno de Y va a haber nosotros. alguien que va a tener que, de alguna manera, gestionar que la comunicación humana siga funcionando. Y para mí es una de las habilidades que tiene que tener un project manager, o que ya lo tendríamos que estar trabajando, porque justamente lo que hablábamos de los desafíos y de las tendencias es que también, lo hablábamos la vez pasada, también la incorporación de la inteligencia artificial, Ujú. lo que está sucediendo hoy es que genera trabajo más Tal independiente, cual. más individual, Tal cual. ¿no? Y sabemos que un proyecto con una sola persona no funciona. Bien. Entonces, ahí está la parte de Sí. liderazgo que Sí. tenemos que Y es algo que vamos a ver el próximo mes, el tema de Ujú, tendencias y habilidades, qué habilidades se requieren hoy para los PMs, tendencias en gestión, exactamente. ¿sí? Y un poquito para cerrar, que ya quedan pocos minutos, Sí, esta sí. última, Estamos. esta última diapositiva, un poco para cerrar. Juan, ¿querés? Sí, un poco Vos? por ahí, Dale. como recapitulando, o sea, ¿qué logra el PMBOK 8? Logra lo que muchos esperábamos, tal vez, que es esto de Escribí. integrar la visión estratégica de los principios, ¿no? De los dominios orientado a los procesos, pero los procesos como una guía, no como un manual, como les decía hoy, ¿no? No seguir al pie de la letra lo que nos dice, sino utilizar lo que necesitamos eh, eh, para entornos complejos, que es donde vivimos, donde nos desarrollamos, donde se Excelente. desarrollan nuestros proyectos. Que sea Tal una cual. brújula para proyectos reales, ¿no? Algo teórico que queda en un libro y nos sirve para dar un examen, que por ahí muchas veces se cree que el PMBOK es para eso, para poder dar el examen de PMP, ¿no? Tal Un cual. poco eso. Excelente. Bien, las implicancias para la gestión, ¿sí? Que requiere que cada uno de nosotros adapte sus prácticas según su contexto, ¿sí? Que fortalezcamos los mecanismos de gobernanza en nuestras organizaciones y desarrollemos competencias de liderazgo efectivo, un poco lo que decía antes Martín, ¿sí? No es suficiente conocer el estándar, Tal cual. ahora necesitamos vivirlo un poco. Y finalizando también el llamado a la acción, ¿sí? La propuesta nuestra, en definitiva, un poco para cerrar, va en 3 acciones concretas, si se quiere, para mañana mismo. Primero, revisemos cómo definimos el éxito en los proyectos actuales, ¿sí? ¿Estamos midiendo valor o solo cumplimiento? Como primer punto. Segundo punto, ¿sí? Reforcemos los principios culturales de los equipos, la confianza, transparencia, sostenibilidad. Y tercero y último, ¿sí? Empecemos a usar los dominios de desempeño como una herramienta de diagnóstico, ¿sí? Para evaluar la salud de nuestros proyectos. Tal cual. Bueno, hasta acá más o menos nos quedan un par de minutos. Si quieren, si podemos abrir para alguna pregunta o consulta. Este era un poco lo que quería mostrar hoy de Este llamado este llamado, esta actualización, compartirla con todos. compartirlo y entender un poco por qué, ¿no? Esto que comentábamos al principio, la nueva versión o la Sí. evolución del ¿Y por qué PMBOK. una versión cada 4 Y años? por una versión cada 4 años. Y bueno, también acompañarla con la realidad de algunas cosas ya inmediatas que están sucediendo, que tienen que ver con las habilidades del project manager y el uso o la aparición ya de la inteligencia artificial, que esto lo vamos a estar trabajando en las Así próximas es. sesiones. Vamos a darle como un doble clic a todo esto. Era como el marco general. Y bueno, esperemos que verlos en la próxima sesión. Ya estamos prácticamente en Sí, horario. cerrando, Así cerrando. que si no hay, creo que no hay No hay. ninguna duda por ahí, vamos a ir cerrando. Les agradecemos a todos por su Gracias. tiempo y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Martín. Gracias, Gracias, Juancho. Juan. Muchas Buenas gracias a tardes todos. a Gracias a todos. todos. Sí. Muchas gracias por sumarse. Bye, bye. Adiós.